Buenas noches a todos los participantes a una nueva videoconferencia del Diplomado en Derecho Procesal Penal. Nos encontramos con el magíster Ebert Montoya Mendoza. Voy a leer un poco de su vasta experiencia en cuanto al tema académico. Él es licenciado en Derecho de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho. Tiene también un diplomado en Derecho Constitucional, diplomado en Educación Superior. Asimismo, tiene un diplomado en Investigación y Tutoría, maestrante en Educación Superior, magíster en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, y candidato a doctor en PhD en Derecho por la Universidad Andina Simón Bolívar en la sede del Ecuador. Dentro de la experiencia laboral que podemos resaltar del doctor, podemos decir que ha sido coordinador del Centro de Interacción Social, Investigación y Desarrollo de la carrera de Derecho de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca. Es ex docente de la carrera de Derecho de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca y actualmente servidor público del Tribunal Constitucional Plurinacional y miembro del Grupo de Estudio de Filosofía de Derecho. Damos la bienvenida a todos los participantes a esta nueva videoconferencia y de la misma manera al doctor Ebert Montoya por el tiempo que dispone para poder realizar este módulo, que es de mucho interés para todos los participantes. Adelante, doctor, por favor. Perfecto, muy buenas noches, estimados estudiantes, estimados colegas. Pues en esta oportunidad muy agradecido por la invitación de la Universidad San Francisco al Centro de Investigación, al CEPI, y pues por medio de ellos a Juan Carlos, que me invitó, a Fátima, a la doctora Fátima Tardillo, la decana de la carrera de Derecho, y al licenciado Llanes, que es el coordinador de este diplomado. Así que, previa a esas palabras, pues lo que hoy día vamos a desarrollar es el tema de la investigación o la metodología de la investigación. Tal como les había pasado el programa, no sé si lo tienen en la mano, pues van a ver dos videoconferencias acerca de la metodología de la investigación. Este módulo, que está dividido en dos, uno en la parte conceptual, diríamos, de lo que es la metodología de la investigación, y en la otra parte, que vendría a ser una segunda asignatura, que se refiere al taller de monografía. Entonces, en esta segunda parte, que es el siguiente módulo, ya vamos a estructurar, escribir sobre una monografía. Entonces, ese va a ser las dos partes en las cuales se va a dividir esta materia de metodología de la investigación. Ahora, con relación a esta asignatura, que es propiamente metodología de la investigación, pues lo hemos dividido en dos partes. Una primera parte que se va a referir a la parte conceptual acerca de qué es la investigación científica, los tipos de investigación científica, la monografía, y en una segunda parte que vendría a ser la segunda videoconferencia que está programada para el día lunes, pues vamos a desarrollar propiamente la estructura de la investigación científica. Selección del tema, planteamiento del problema, objeto de estudio, campo de acción, diseño metodológico, construcción del marco teórico y contextual, la propuesta y, bueno, la referencia bibliográfica. Y en algunos casos van a haber anexos, ¿no? Entonces vamos a dividir en estas dos partes lo que es la metodología de la investigación. Una parte conceptual y la otra parte ya la estructura propiamente de un trabajo de investigación, ¿ok? Señalado eso, pues hay que entrar en materia. La verdad que esta asignatura lo he podido comprender más a través de los distintos trabajos de investigación que he podido desarrollar en monografías, en tesis, y actualmente la tesis doctoral que, bueno, esto me ha exigido adentrarme más en la parte de la metodología, porque una investigación requiere de un método riguroso para hacer una investigación. Pero esto es de acuerdo a la exigencia del área que tú estás desarrollando o la exigencia del tipo de estudio que tú estás realizando. Por ejemplo, una monografía, una tesis de maestría y una tesis doctoral tienen diferentes grados de dificultad. Entonces, eso exige en cada tipo de estudio o cada área en la cual uno está investigando, pues exigirse más de acuerdo al tipo de investigación que está realizando. Dicho eso, pues para hablar de la investigación tenemos que primero saber qué es investigar. ¿Qué es la investigación científica? Entonces, ahí no sé si puede cambiar la diapositiva, la siguiente. Mayra, eh, el siguiente cuadro, no sé si se podría cambiar. El siguiente, ¿será que lo podemos cambiar?
Sí, doctor, ya lo cambié, pasa que tarda un poco Ah, en ya. pasar el Perfecto. video. Ahora sí. Ahora sí, entonces en esta parte tenemos que definir un poco qué es la investigación científica. Para esto descomponemos la palabra investigación científica en lo que viene a ser investigar y lo que es la ciencia. ¿Qué es investigar? Investigar pues tiene que ver con una actividad el cual tenga como resultado un producto de la investigación, es decir, un conocimiento nuevo o un conocimiento diferente. Para esto, para tener este conocimiento, necesitamos un método de investigación. Únicamente podemos encontrar un conocimiento si hemos seguido un método específico. Si hemos seguido ese método, vamos a tener como resultado un conocimiento nuevo y lo que vamos a hacer con este conocimiento nuevo o diferente es aplicarlo al problema para solucionar el mismo. Por ejemplo, la obtención de un conocimiento científico es producto, hemos dicho, de un método científico. Y ese método científico va a tener como finalidad resolver un problema o explicar un problema. A ver, hoy en día, pues, todos los días vemos los problemas que tienen que ver con este virus del COVID. En todos los medios de comunicación están estas noticias sobre este virus y lo que más se anhela es que se encuentre una vacuna. Si supongamos que el día de mañana se encuentra una vacuna, esa vacuna va a ser producto de un método científico que a través de ese método han podido conseguir un conocimiento nuevo que viene a ser una vacuna. Para conseguir eso, esa vacuna han tenido que hacer una secuencia de pasos, una secuencia de etapas, una secuencia de comprobación, corroboración, experimentación, y fruto de aquello se ha tenido una vacuna. ¿Y qué se va a hacer con esa vacuna? Pues resolver un problema que viene a ser introducir a las personas, o pues a las personas que están con esta enfermedad. Y eso va a generar una cura y va a solucionar un problema. O sea, todas las personas que están infectadas con este virus van a poder curarse por el resultado de una vacuna que es producto de una investigación que ha cumplido, digamos, un proceso riguroso, un método científico para llegar a esa solución. Entonces, investigar es esta actividad, toda esta actividad que tenemos que realizar para obtener un conocimiento nuevo. ¿Y qué es investigar? O, perdón, ¿qué es la ciencia? Pues la ciencia es este conocimiento específico obtenido a través, hemos dicho, de un método científico. Este método científico puede ser a través de la observación, a través de la experimentación o a través del razonamiento. La observación, un trabajo de investigación implica también observar, que a través de los sentidos observamos, vemos, analizamos de cómo son, por ejemplo, las conductas de las personas, cómo cambian las conductas de las personas, cómo cambian, por ejemplo, los modelos de los estados, cómo cambian las normas porque son dinámicas, porque se modifican. Entonces, a partir de esa observación también investigamos. A partir de la experimentación. Esto tiene que ver más que todo con áreas de ciencias exactas, donde todas las hipótesis que uno se plantea tienen que ser sujetos a experimentación. Si en realidad es así. Porque si nosotros hacemos caer un lápiz o una lapicera, cualquier objeto, lo que va a hacer es, existe una ley detrás de eso, que es la ley de la gravedad. Pero para explicar eso se necesita realizar y desarrollar todo lo que viene a ser esta ley. ¿Cuáles son los componentes? ¿Qué implica? Etcétera. Entonces, sujetamos a experimento aquella hipótesis que nosotros estamos pues sosteniendo. O también puede ser producto del razonamiento, es decir, tratar de explicar las cosas, por qué están pasando. Por ejemplo, si ustedes veían los medios de comunicación, muchas personas al inicio no querían que las personas infectadas vayan a un hospital. Y la pregunta es, ¿por qué ellos se oponían que un enfermo vaya a un hospital donde por naturaleza y racionalidad, pues todos los enfermos tienen que ir a un hospital? Y uno podrá explicar eso que no es tan racional, pero detrás de eso tal vez hay una explicación racional y puede ser el concepto de miedo. Cuando una persona tiene miedo, le impulsa a realizar acciones que racionalmente no se los puede realizar cuando uno pues entiende el problema. Pero el miedo hace que realices acciones involuntarias producto de esa psicosis que
te genera. Entonces ahí racionalmente puedes explicar ciertas conductas que realizan las personas. Esos son lo que vienen a ser los métodos de investigación. Ciertos métodos de investigación, porque hay varios métodos, pero los más comunes es a través de la observación, a través de la experimentación y a través del razonamiento. Esto dentro de un área específico. ¿Podemos cambiar la siguiente diapositiva? Bien. Entonces, desarrollado lo que es la investigación, lo que es la ciencia, fusionamos estos dos conceptos y vamos a obtener qué es la investigación científica. La investigación científica va a ser el proceso de reflexión este proceso de reflexión va a ser crítico respecto al funcionamiento de un sistema, de un hecho, de un fenómeno, de un proceso, y al cual vamos a proponer aportar nuevos datos, nuevas relaciones, leyes, esquemas, principios, etcétera, fórmulas. Eso implica que, bueno, reitero, volvamos al ejemplo del COVID-19, la vacuna pues va a ser fruto de todo un proceso metodológico y todos los trabajos de investigación que se están realizando hasta el día de hoy están aportando para tener una solución al problema. Por ejemplo, al principio se dijo que el virus, hicieron un estudio, lograron comprobar que el virus es pesadito. Y como es pesadito, no puede llegar a una distancia más de 1,5 metros. Entonces, si una persona está a una distancia que va más allá de 1,5 metros, se cae. Luego hicieron otra experimentación donde dijeron, lo que pasa es que también el virus no puede soportar altas temperaturas de calor. Entonces, dijeron de que en lugares donde hace mucha calor o donde hay una temperatura muy elevada, el virus es propenso a desaparecer debido a que no soporta ciertas temperaturas. Entonces, todas las investigaciones que están realizando están dando datos, están aportando nuevos datos, los cuales van a servir para lograr, digamos, un resultado que se dio como una vacuna o otro tratamiento contra este virus. Entonces, todas las investigaciones que se vayan a realizar aportan datos nuevos, leyes, fórmulas. Una vacuna es va a ser una composición química que va a ser el producto de una experimentación. Y esto es un dato nuevo. Cada virus que se desarrolla propone nueva información. El SARS, etcétera, que han existido otros tipos de virus como la gripe española, han dado información relevante para poder también tratar con este nuevo virus. Entonces, todas las investigaciones que se desarrollan, pues aportan algo al conocimiento. Este conocimiento puede ser nuevo, es decir, no se investigó sobre eso, he investigado y ya tienen un conocimiento nuevo. O puede ser un conocimiento diferente, es decir, ya se hizo una investigación sobre determinada temática, pero yo no estoy de acuerdo con los resultados a los cuales se ha llegado. ¿Por qué? Porque no se han tomado ciertas variables y por tanto los resultados a los cuales estoy llegando son distintos. Entonces ahí ya no hablamos de una investigación nueva, sino de una investigación diferente. No siempre una investigación va a tener como resultado dar un conocimiento nuevo o aportar con un conocimiento nuevo. Ahora bien, no solamente las investigaciones tienen por finalidad dar la solución también a un problema, sino también tienen por finalidad explicar un problema. Por ejemplo, si yo me planteo la pregunta y digo, ¿por qué es que el COVID-19 se está expandiendo tan rápido y de un día para el otro se duplica el número de infectados? Para eso, estudio lo que es la naturaleza y composición de este virus, cómo se propaga. Y entonces digo, este virus se propaga a través del contacto. ¿Cuántas veces una persona se toca, una parte del cuerpo se toca el rostro al día? Podemos decir 500 veces o 1000 veces. Y cómo también se expande es a través del aire y también cuando una persona estornuda que está con este virus, ese virus puede quedarse en los objetos y si son objetos metales pueden quedarse más tiempo que en otro tipo de objetos. Entonces, si una persona toca eso, inmediatamente se infecta. Si una persona está cerca de menos de una distancia de 1,5 metros, se infecta. Y como tocamos cientos de veces los objetos y también nuestro cuerpo, inmediatamente nos infectamos. Entonces, eso puede dar a explicar de por qué es que se expande tan rápido este virus. Entonces, ahí la investigación, que no es un nuevo conocimiento, sino lo que trata de hacer es
explicar un problema, no solucionar un problema, sino simplemente se está enfocando en explicar de por qué sucede tal cosa. Entonces ahí vamos a definir dos cosas. Una investigación científica no solo busca un conocimiento nuevo, sino también un conocimiento diferente. Una investigación científica no solamente va a resolver un problema, sino también va a tener por finalidad explicar un problema. Una investigación científica tiene por objeto también aportar datos, leyes, normas, principios, fórmulas, etc. Entonces, esa es una de las finalidades que implica una investigación. No sé si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Bien, ¿cuáles son los elementos fundamentales de la investigación? 3. El objeto, el método y la finalidad. El objeto es aquello que vamos a investigar. Toda nuestra investigación gira en torno a un objeto. Si, por ejemplo, yo quiero investigar sobre las famosas o los famosos límites a las reformas constitucionales. ¿Qué entiendo por límites a las reformas constitucionales? Como aquellas normas o aspectos de la Constitución que no se pueden modificar. ¿Cuál es mi objeto de estudio? La reforma constitucional. A partir de la reforma constitucional voy a analizar todos sus elementos, todas sus variables, todo lo que implica la reforma constitucional, y a partir de ahí voy a identificar lo que es un límite a la reforma constitucional. Pero en general, ¿qué estoy estudiando? La reforma constitucional. En materia penal, yo quiero analizar sobre el artículo 234.10, peligro efectivo para la víctima y la sociedad. Entiendo y sostengo de que los jueces aplican incorrectamente este artículo. ¿Cuál es mi objeto de estudio sobre esto? Medidas cautelares. Voy a analizar medidas cautelares, me voy a enfocar en un aspecto de las medidas cautelares que es del 234.10. Entonces, ¿cuál es mi objeto de estudio? Medidas cautelares, es decir, sobre ese aspecto es lo que yo voy a estudiar. Entonces, una investigación tiene que tener un objeto. Y es a partir de ahí que se desarrolla una investigación. Y también, esta investigación tiene que tener un método. ¿Qué es el método de investigación? Son las técnicas adecuadas para realizar la investigación. Es decir, uno puede tener un tema en mente, puede tener un problema, y para eso tengo que solucionarlo y desarrollar una investigación para poder dar una solución a ese problema. Pero si nosotros no seguimos un método para buscar la solución a ese problema, o sea, un método científico, lo que vamos a hacer es que nuestra investigación sea dispersa. Lo que permite, en otras palabras, el método es darnos un marco. Nos da un marco para decirnos, no te tienes que salir de esto, porque si tú te sales, tu investigación va a ser muy general, tu investigación va a ser muy superficial, tu investigación va a ser muy coherente, porque empiezas diciendo una cosa y terminas diciendo otra. Dices una cosa que no tiene relación con la otra. Hablas de tantas cosas que no tienen un fin común. Entonces, lo que hace el método es darnos técnicas para justamente centrarnos en nuestra investigación con la idea de que no se salga de aquella finalidad que queremos buscar, en este caso, de aquel objetivo. Mi objetivo es determinar, mi objetivo es clasificar, mi objetivo es identificar, mi objetivo es desarrollar. Entonces, para que yo encuentre o cumpla con esa finalidad de desarrollar, pues tengo que seguir un método a objeto de que yo no me salga de él. Porque si me salgo, lo más probable que va a ocurrir es que no tenga resultados satisfactorios o conocimientos correctos en la investigación, producto de la mala aplicación del método. Pero bueno, una investigación tiene que tener una finalidad que es un producto y esto tiene que ser un conocimiento. Hemos dicho, puede ser nuevo, puede ser diferente, puede ser que solucione un problema, puede ser que trate de explicar un problema, pero tiene que tener un producto, un objetivo, una investigación. Se tiene que cumplir aquello. Ahora bien, muchos, muchos tenemos, digamos, ciertos prejuicios en la idea de que, pucha, yo no sé muy bien cómo es esto de la metodología, que no sé aplicar ciertos métodos de investigación y en muchos tribunales tengo miedo de que me digan que está mal formulado mi objetivo, que está mal formulado mi hipótesis, que no he identificado bien las técnicas de investigación. Bueno, son ciertos problemas que se nos vienen al momento de realizar una investigación.
Sin embargo, hay una nueva tendencia en la investigación, de que estos tienen que ir más enfocados al fondo que a la forma. La forma es el método. Hoy en día, el método de investigación lo que está haciendo es flexibilizarse y acoplarse a aquello que estamos desarrollando. Es decir, ya no es que tenemos que ser bien rigurosos con el método de investigación. No, porque este método, las tendencias actuales sobre la metodología de investigación es justamente flexibilizarse con la idea de que se acople al desarrollo que tú has realizado. Lo que sí hace el método de investigación es ayudarte, en este caso, a que centres tus ideas, de que no te vayas, no seas muy disperso con lo que estás planteando, pero bueno, lo que es una herramienta de apoyo, pero no es lo que va a definir tu investigación. Tu investigación va a ser todo el desarrollo, la investigación, las referencias que tú señales. Entonces, hay que tratar de despreocuparnos también un poco por el método actualmente, más aún en las ciencias sociales, justamente porque te permite, dice, hacer que el método se acople, se flexibilice algunos requisitos para que tú vayas aún desarrollando y no te trunques en el método. Que porque no cumpliste tal cosa no puedes seguir adelante, no, sino que eso se puede acomodar. De ahí que la nueva tendencia de la metodología y la investigación es flexibilizar, digamos, los parámetros o las exigencias de cumplir con cada uno de los pasos. Porque ¿qué es el método? Es un conjunto de pasos, un conjunto de etapas que uno tiene que seguir para desarrollar la investigación. Pero bueno, dada esa pequeña aclaración, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Bien, hemos hablado de investigación científica y también hemos hablado de conocimiento. Y aquí hay que diferenciar dos tipos de conocimiento. Un conocimiento común y un conocimiento científico. El conocimiento común es aquel conocimiento empírico que se basa en lo que captan nuestros sentidos. Esto es aquello que más que todo lo logramos a través de nuestra experiencia. Durante esta etapa de confinamiento, por ejemplo, bueno, las personas que viven solos y se cocinan, pues tienen que tener más destreza en esto para ser un poco más variado en su alimentación, etcétera, ¿no? Hay una persona que no está muy entendido con esto de la cocina, pues va a tener que aprender mucho más. Por ejemplo, cuando uno hace quemar el arroz, el olor que impregna es muy fuerte y uno puede sentir a lejos y dice, ¿qué se está quemando? Pero tú quieres evitar de que se propague ese olor o el olor a quemado. Lo que haces, por ejemplo, cuando haces cocer el arroz y resulta que se quema, pero si tú lo pones una cebolla dentro de la olla donde está el arroz y lo tapas por algunos minutos, lo que va a hacer la cebolla es lo que va a hacer es succionar ese olor que está impregnando el arroz quemado y minutos después va a reducir el impacto, la propagación del olor quemado. Entonces uno dice ahí, la cebolla, ¿qué elementos tiene para generar aquello? Si tú le pones una cebolla a una olla de arroz que está quemada, vas a notar de que el olor va a reducir. ¿Por qué? Porque la cebolla está compuesta por algunos elementos químicos que lo que hacen es, eh, su, lo que hacen es, en este caso, evitar, no evitar, sino que se sustrae tanto esos olores y bueno, ya no huele tanto a quemado. Entonces, ese conocimiento, pues uno dice, ¿cómo lo he obtenido? Bueno, a través de otro compañero que diga, si tú le pones algo quemado en la cebolla lo que va a es reducir el olor. Y eso puede ser ese conocimiento que se haya adquirido a través de un padre, un abuelo y este abuelo de otro. Y entonces, ese es un conocimiento común que uno lo adquiere a partir de simple experiencia o a través de otros personajes. ¿Y cuáles son las características de este conocimiento? Pues es subjetivo, es práctico, usa un lenguaje cotidiano, se basa en la confianza y se adquiere al azar. Es decir, este conocimiento común que nosotros tenemos y lo adquirimos a partir de la experiencia es más producto de la experiencia que no está sujeto a comprobación.
tú no experimentas, tú no haces un método científico para sostener lo que estás diciendo. No. Eso ya es parte de un conocimiento científico. Entonces, eso va a ser la diferencia entre un conocimiento común y un conocimiento científico. El científico es aquel que está sujeto a comprobación y corroboración de datos. Entonces, estos pasos o estos requisitos no cumple el conocimiento común. Las características del conocimiento científico va a ser que es propiamente objetivo. ¿Por qué? Porque tú puedes explicarlo. Puedes explicar de por qué sucede tal cosa. Es práctico y es teórico, que a partir de lo que tú has hecho, has teorizado y hay una explicación fundamentada, razonada y racional sobre lo que tú estás afirmando. Por tanto, también implica una categoría científica, porque conocimiento científico implica un conocimiento que ha seguido un método y ese método es científico. Es universal porque el resultado que tú vas a alcanzar a partir de una investigación se va a aplicar a muchos otros casos y eso le hace universal. Se basa en comprobación. Todo tiene que ser comprobado, ya sea empíricamente a través de datos que vayan a corroborar tu afirmación. Y se adquiere siguiendo, hemos dicho, método. Todo conocimiento científico requiere un método y el método es lo que va a dar o lo que va a tener como resultado un conocimiento, que ese conocimiento nuevo va a servir para solucionar un problema o explicar un problema. Entonces ahí tenemos dos tipos de conocimiento. Un conocimiento común que se basa en la experiencia, que es subjetivo, que es a veces producto de nuestra idiosincrasia, es cotidiano, que lo podemos pues adquirir incluso a partir de la observación simplemente de lo que nosotros vemos. En cambio, un conocimiento científico requiere toda una secuencia de pasos, experimentación, requiere teorización de las cosas, que el resultado implica también una teoría universal que se aplique a muchos aspectos y más que todo que se pueda comprobar. Entonces ahí tenemos dos diferencias entre conocimiento científico y conocimiento cotidiano. La siguiente, ¿podemos cambiar la diapositiva? Bien, desarrollado lo que es la investigación científica, nos adentramos en lo que es propiamente de nuestra área, la investigación jurídica. Y la investigación jurídica va a ser un conjunto de procedimientos, al igual que la investigación científica, reflexivo, sistemático, controlado, crítico, creativo, y cuyo objeto es la indagación y estudio de normas, hechos y valores. Y estos van a ir destinados también a la solución de un problema jurídico. Bien, ¿qué es lo que cambia entre una investigación, entre los conceptos de investigación científica y jurídica? Que en el campo de la investigación jurídica lo que cambia es el objeto. O sea, no vamos a analizar cualquier cosa, porque vamos a analizar, van a ser normas, hechos o valores. Esto es lo que forma la tridimensionalidad del derecho. El derecho está compuesto por tres aspectos. Normas, que es el conjunto de reglas que regulan nuestros actos o procedimientos dentro de una institución o una reglamentación, etc. Los hechos, que son aquello que ocurre en la realidad y a los cuales se va a aplicar el derecho. Y los valores, que detrás de una norma hay ciertos valores axiológicos que se tratan de garantizar. Entonces, esta es la trilogía que conforma el derecho, desde el aspecto de la investigación. La investigación se tiene que centrar en esos tres elementos, analizar las normas, los hechos o los valores axiológicos. Producto de esto, de este análisis, de esta investigación que vayamos a realizar, el cual va a ser crítico, va a ser creativo, va a ser sistemático, va a ser reflexivo, analizar, por ejemplo, la mala interpretación de una norma, la mala aplicación de una norma, o la explicación de ciertos hechos de por qué ocurren ciertos aspectos en la realidad. O también puede ir a partir de los valores. ¿Qué valores se tiene que, por ejemplo, garantizar en la restricción de derechos producto del aislamiento social? Es decir, ¿pueden restringirte todos los derechos? No. ¿Por qué? Entonces no estaríamos en un estado democrático. Entonces hay un valor que se tiene que defender, que es ciertos aspectos que son de la democracia, como la libertad, etc., ¿no? Entonces ahí analizamos valores, es decir, se puede, en este caso,
limitar todos los derechos producto del aislamiento social, de la cuarentena, sí o no, y si decimos que no, porque existen ciertos valores que no pueden restringirse. Entonces ahí hacemos un análisis ya también de los valores, un análisis axiológico de las cosas. Entonces eso es lo que va a diferenciar entre una investigación, digamos, entre los distintos tipos de investigación. Una investigación jurídica va a tener como objeto estos tres componentes que es la triología dentro del derecho. Ahora, ¿cuáles son? ¿Podemos pasar a la siguiente? Ahora, ¿cuáles son nuestras fuentes de la investigación jurídica? Van a ser tres: la ley, la jurisprudencia, la doctrina. ¿Qué tenemos por fuentes de la investigación jurídica? ¿A dónde vamos a recurrir como fuente para poder sustentar o justificar nuestra investigación? La ley. Si queremos analizar una mala interpretación de la norma, entonces, ¿cuál es nuestra fuente? La ley. Analizamos, estudiamos, ¿qué dice en realidad esta ley? ¿Cómo gramaticalmente cómo se entiende? Sistemáticamente cómo se entiende. Si es sistemático, pues analizo otros artículos más y digo que el juez lo que hace es una interpretación aislada de la ley y no toma en cuenta los otros elementos. Para decir eso, he analizado otras normativas u otros aspectos de la ley que no se ha tomado en cuenta. ¿Cuál es mi fuente? La ley. Entonces acudo a la ley para fundamentar lo que estoy señalando. La jurisprudencia. También quiero sostener de que los jueces no aplican correctamente la ley, dado que no aplican lo que dice el Tribunal Constitucional o el Tribunal Supremo a través de sus autos supremos. Entonces, hago un contraste en la forma en que se está aplicando la ley y en la forma en lo que dijo, cómo debería aplicarse o interpretarse la ley de acuerdo a la jurisprudencia. ¿Cuál es mi fuente? La jurisprudencia. Hago un desarrollo, por ejemplo, si mi finalidad de investigación es, qué sé yo, eh, cómo se aplican las medidas cautelares, pues analizo desde la jurisprudencia del tribunal que dijo el tribunal sobre las medidas cautelares, sobre el artículo 234.10, 234.9, etc. Y entonces mi fuente de investigación donde yo voy a recurrir para hacer una investigación, la jurisprudencia. Otro elemento donde yo voy a recurrir para hacer investigación es la doctrina. Esta va a ser mi fuente. Y en la mayoría de las tesis, las investigaciones que se realizan en el área de derecho es doctrinaria, porque lo que hacemos es analizar libros y lo contrastamos con nuestra realidad. A través de los libros abstraemos conceptos, definiciones que no se están tomando en cuenta por los operadores jurídicos. Entonces, ¿dónde encuentro la fuente de mi investigación? En la doctrina, en aquello que se ha dicho. Por ejemplo, quiero analizar sobre los famosos estándares de prueba. ¿Qué es un estándar de prueba? Esto en el área de materia penal, que viene a ser el momento de la admisión de la prueba, valoración de la prueba y el momento de la decisión. En el momento de la decisión, pues muchos autores han desarrollado lo que son los famosos estándares de prueba. ¿Qué es un estándar de prueba? Es el grado de probabilidad que resulta suficiente para adoptar como probado un enunciado fáctico. O, en otras palabras, es aquel grado, digamos, de confirmación o justificación obtenida suficiente para dar por probada una hipótesis o hecho. Es decir, hasta qué grado uno tiene que probar para que el juez tenga la convicción suficiente de que el acusado es culpable. ¿Hasta qué grado? ¿Se ha escrito algo? ¿O nos tenemos que basar simplemente en la íntima convicción del juez? Es decir, yo como juez estoy convencido de que el acusado es culpable. ¿Eso es objetivo? Porque puede ser que un juez diga, yo estoy convencido, y el otro juez de una sentencia diga, yo no estoy tan convencido. Entonces, eso significa que no hay una misma forma de un mismo estándar de poder entender de qué la persona es acusada. Entonces, ahí hablamos de los famosos estándares de prueba. ¿Cuál es el grado de suficiencia? Este grado de suficiencia tiene que ser, dice, tiene que ser una regla objetiva donde diga cuál es el grado para determinar que una persona es o existe un grado de convicción suficiente para decir que es culpable o es inocente. Sobre esto han escrito muchos autores. ¿A quienes recurro? A Jordi Ferrer Beltrán, a Carmen Vázquez, Larry Laudan, a Susan Hans, etc. ¿Dónde encontró mi investigación? En la doctrina. Otros países lo han desarrollado, otros autores de otros países lo han desarrollado y lo han establecido en un libro. Entonces, agarro esa teoría que han desarrollado y lo que trato es analizar en mi realidad.
¿Se ha dicho algo? ¿Cuál ha sido mi fuente? La doctrina. Entonces, la doctrina es una fuente muy acudida por los abogados para hacer una investigación. Entonces, es elemental. Y además que en tu marco teórico tienes que tener referencias bibliográficas, es decir, basarte en autores que han hablado sobre ciertas temáticas para desarrollar tu investigación. Entonces ahí nuestra fuente es la doctrina, que para mí es la más acudida. Pero esto va a depender, ojo, del tipo de investigación que se esté realizando en el área jurídica, que ya lo vamos a ver a continuación. ¿Podemos pasar a la siguiente lámina? Bien, ahora, dentro de la investigación jurídica existen, como dije anteriormente, tipologías de investigación jurídica. Estas tipologías implica que uno puede realizar diferentes tipos de investigación de acuerdo al problema que se plantea resolver. Entre estos van a estar, por ejemplo, las tesis referidas o las investigaciones referidas a la investigación histórica jurídica. ¿Qué quiere decir eso? Que si mi objetivo de mi investigación es desarrollar, supongamos, la institución del matrimonio desde su origen hasta el día de hoy, es decir, tengo que analizar esta institución, de cómo surgió, cómo evolucionó y actualmente cómo se concibe a la familia. ¿Existe un solo concepto de familia desde el momento que se creó, qué sé yo, en Roma, en Grecia, hasta el día de hoy, que lo mantenemos en nuestros ordenamientos jurídicos? Y ahí ese desarrollo histórico que hemos hecho, que ha sido nuestro objetivo en la investigación, pues va a ser un tipo de investigación histórica jurídica, porque nuestro objetivo es desarrollar la evolución que tuvo una norma, una institución o ciertas cuestiones o situaciones que nosotros queremos desarrollar. Si, por ejemplo, queremos desarrollar sobre las reformas constitucionales, analizamos desde la primera reforma constitucional hasta la última reforma constitucional y cómo ésta se modificó nuestra constitución. Y entonces, ese desarrollo histórico evolutivo es a través de una investigación histórica jurídica. Luego tenemos otra tipología que es la investigación jurídica descriptiva, que mayormente muchas monografías se limitan a este tipo de investigación porque lo que hacen es describir un problema, describir un concepto, describir una definición, y a través de la descripción jurídica, investigación jurídica descriptiva, lo que hacemos es descomponer cada una de las partes que estamos investigando, es decir, el objeto de estudio sobre medidas cautelares, por ejemplo, qué implican las medidas cautelares, cuándo cesan estas medidas cautelares, cuándo no proceden las medidas cautelares. Todo lo descompongo y lo empiezo a describir. Y entonces ahí hablamos propiamente de una investigación jurídica descriptiva. No voy a proponer una solución, simplemente voy a describir, en este caso puede ser el problema, puede ser una institución, una norma, etc. Entonces ahí simplemente nos remitimos a la investigación jurídica descriptiva. Luego tenemos la investigación jurídico-comparativa o jurídico-comparativo. Esto quiere decir de que si mi investigación se limita a la comparación de sistemas jurídicos, el sistema jurídico boliviano es diferente al argentino y de otros países. Pero quiero, en síntesis, analizar solo un aspecto. Por ejemplo, ¿qué establecen sus normas sobre una situación específica? Como por ejemplo, qué sé yo, un problema que ustedes pueden investigar, pero que esa investigación simplemente se va a referir a la comparación de cómo regula tal aspecto el sistema jurídico chileno, cómo regula tal aspecto o el mismo aspecto del sistema jurídico colombiano y cómo regula tal aspecto nuestro sistema o nuestro ordenamiento jurídico. Comparamos. Y ahí podemos decir que el sistema o la situación jurídica que está siendo regulada por el Código Penal o Código de Procedimiento Penal chileno es más garantista que nuestro Código de Procedimiento Penal boliviano con relación a una determinada situación. Entonces, únicamente en las investigaciones que son comparativas, comparamos sistemas, únicamente eso. Y ahí, al comparar los sistemas, vamos a poder identificar la similitud o diferencia en ciertos aspectos que tengan una determinada ley. A eso se llama jurídico comparativo. Y luego tenemos las investigaciones jurídico-propositivas, en los cuales parten de la idea de analizar el problema
analizar el objeto de estudio, analizar este objeto puede ser un hecho, un fenómeno, un sistema, y lo analizamos y lo criticamos. Es decir, vemos cuáles son las fallas que hay en ese problema, en esa situación. Y producto de la falla, nosotros vamos a proponer una solución a lo que estamos identificando como fallas del sistema. Por ejemplo, yo trabajo en el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional está conformado por 4 salas. O sea, la primera, segunda, tercera y cuarta. Cada sala está conformada por 2 magistrados. Entonces, para resolver una acción tutelar, simplemente necesitan la firma de 2 magistrados. Entonces, si un problema, un caso concreto le toca a la sala primera, estos simplemente firman 2 magistrados y sacan la resolución. Ahora, ¿qué pasa si problemas muy similares, casos muy similares, les toca a diferentes salas? Ambos en algunas situaciones van a tener concepciones un poco diferentes del derecho. Alguna sala va a ser más garantista y otra sala va a ser más restrictiva, pero les ha tocado casi un similar problema. Y producto de eso han sacado resoluciones, pero estas resoluciones resultan ser contradictorias. Es decir, una le deniega la tutela y otra la concede. Pero esto, bueno, no al mismo tiempo, sino en diferentes momentos. Uno, por ejemplo, ha sido en enero y el otro ha sido en octubre. Pero es un mismo problema que han resuelto de manera diferente. Producto de eso, identifico una falla, que en el Tribunal Constitucional hay mini tribunales constitucionales y estos mini tribunales en ciertas ocasiones sacan sentencias contradictorias porque no hay una coordinación y cooperación o coordinación entre ellos para unificar la jurisprudencia. Identifico la falla y lo que voy a hacer es proponer un mecanismo para evitar la jurisprudencia, que se emitan resoluciones contradictorias y esto genere un problema al juzgador o al operador ordinario. Y entonces ahí, a través de la identificación de la falla, propongo algo, qué sé yo, una unidad de coordinación, que antes de que las 4 salas emitan sus sentencias, pasen por una unidad y la unidad se encargue de señalar de que están sacando sentencias contradictorias y vayan a una sala plena a través de una vocación y unifican la jurisprudencia. Entonces, eso ya es una tesis, una investigación propositiva, porque identifico el problema, identifico la falla, lo critico y luego propongo una solución a ese hecho, a ese problema o a esa fase sistema como se está manejando. Entonces, ahí hablamos de una investigación jurídica o jurídico propositiva. Y luego tenemos las famosas tesis o investigaciones dogmático-formalistas, que estos se van a limitar únicamente a la norma, a la interpretación de la norma, a la aplicación de la norma. Yo identifico un problema como que el juez de instrucción penal cuarto del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca aplica incorrectamente la ley, cierto artículo. Y entonces la investigación únicamente se va a remitir a la interpretación de ese artículo. Entonces ahí netamente hablamos de una investigación dogmática. Simplemente nos limitamos a la interpretación o a la aplicación de esa ley. Entonces, es por eso que es dogmática formalista. Entonces, va a depender del problema que hemos identificado y el objeto que nos vayamos a proponer para identificar a cuál de estas tipologías de investigación se va a referir la nuestra. Bien, podemos pasar a la siguiente lámina. Ok, ahora, no solamente existen tipologías de la investigación jurídica, sino también existe una clasificación de la investigación de acuerdo al objeto de estudio. Es aquello central el cual giro en investigación. Estas pueden ser una investigación básica. ¿Qué es la investigación básica? Es llamada también, dice, investigación fundamental o pura, busca acrecentar los conocimientos teóricos sin interés directamente de las posibles aplicaciones o consecuencias prácticas. Es decir, este tipo de investigación práctica no tiene como finalidad buscar una solución al problema, no tiene como finalidad explicar un problema, simplemente se va a limitar al análisis de la teoría. Es más que todo descriptiva. Yo voy a analizar una teoría y lo voy a describir esa teoría. Y sobre esta teoría que yo he analizado sobre el derecho penal del enemigo que hasta el día de hoy se ha hablado,
Sin embargo, he encontrado otros teóricos que hacen ciertas críticas al derecho penal del enemigo. Entonces, lo que hago es, ya sea criticar o complementar la teoría. Simplemente mi investigación, como es básica, se limita a la explicación teórica de un problema, pero no a la solución de un problema o a la aplicación de una solución o explicación, sino simplemente, reitero, a basarme en el aspecto teórico. Y muchas de las investigaciones se quedan acá, en el aspecto teórico. La investigación es netamente teórica. Como es teórico, agarro los autores, analizo qué dijeron sobre cierto aspecto y me quedo ahí. Ya no voy más allá de solucionar un problema concreto que ese conocimiento nuevo se vaya a aplicar a un problema. No, no, no. Simplemente me voy a limitar al aspecto de la teoría. Son netamente investigaciones teóricas. Entonces es una investigación básica. La siguiente tipo o clasificación de la investigación es la investigación aplicada. Esta es utilizada ya, todo lo contrario a la básica. Esta investigación aplicada tiene como finalidad aplicar un conocimiento para resolver un problema. Yo tengo un problema, lo que es el COVID-19. Necesito investigar sobre esto para solucionar y curar a las personas que están enfermas producto de este virus. Entonces, ahí mi investigación parte de buscar una solución a un problema determinado, que mi conocimiento vaya a aplicarse para solucionar un problema. Entonces, este es otro tipo de investigación que no se limita a la parte teórica. Necesita la parte teórica, sí, pero va más allá. Va a la finalidad de proponer una solución a un problema y, por tanto, aplicar ese conocimiento que he podido obtener. Luego tenemos la investigación analítica. Esto tiene que ver con el aspecto de la descripción, de la reflexión sobre el problema, de analizar, y esto implica describir y descomponer el problema. Una vez que lo descompongo, aquello que voy a analizar, eh, voy a analizarlo, revisarlo y reflexionar sobre cada uno de tus componentes. Entonces ahí hablamos sobre una investigación analítica, es el procesamiento más complejo de la investigación. No me quedo simplemente en descomponerlo, sino que analizo de manera crítica estos aspectos que he podido descubrir en mi investigación. Entonces, se refiere a la proposición de hipótesis que la investigación trata de probar o invalidar. Es decir, bien, he analizado el problema, he reflexionado sobre esto, y sobre esto tengo una proposición, una hipótesis, una posible solución. Esa posible solución, lo que se va a hacer es descartar o, en este caso, o validar ese conocimiento nuevo, esa hipótesis que estoy sosteniendo. Esto pasa porque está ocurriendo estos hechos. Si yo logro a través del proceso de investigación comprobar eso, entonces mi hipótesis es correcta. Pero a través de mi proceso de investigación puedo descartar esa hipótesis, decir, no, no es tal como yo había sostenido, producto de la investigación que he realizado, producto de la experimentación, producto de la observación o el razonamiento que he realizado, pues mi hipótesis se va, en este caso, invalidar. No he probado mi hipótesis. Entonces, parte de la investigación analítica es reflexionar sobre el problema y, en última instancia, afirmar o desacreditar mi hipótesis. Y luego tenemos una investigación de campo. Esta investigación de campo tiene que ver más que todo con las famosas investigaciones etnográficas, donde uno lo que analiza es las conductas de ciertas personas a través de una investigación donde uno ya no analiza su escritorio, ya no hace desde su propia, qué sé yo, desde el análisis de doctrinas, etcétera. No, no, no. Uno tiene que ir al campo donde está sucediendo el problema. Por ejemplo, si yo digo, ¿por qué en las comunidades indígenas existe más violencia que en áreas rurales? Entonces yo voy, analizo y observo. Entonces voy al campo, voy al área donde está surgiendo este problema. Y a través de la observación analizo las conductas de ciertas comunidades indígenas donde existe mayor violencia contra la mujer
o menor reconocimiento de derechos contra la mujer, como por ejemplo el hipotético caso de que en ciertas comunidades no reconozcan derechos a las mujeres como propiedad, etcétera. Entonces digo, ¿por qué en ciertas comunidades indígenas existe más violencia hacia la mujer? Para investigar eso, voy al lugar, observo, analizo, entonces eso ya es una investigación de campo, que se van a, más que todo, referirse a estos tipos de investigaciones de campo a investigaciones sociológicas, de conductas de personas, que estos no se pueden resolver simplemente a partir de un análisis documental, sino es un análisis más de todo de campo. Podemos pasar a la siguiente lámina. Bien, ahora, según la extensión del estudio, esto se refiere más que todo en investigaciones que tienen que ver con experimentación de personas. Si nuestro objeto de estudio es un grupo numeroso de individuos, el fin va a ser resolver datos demográficos, étnicos, para obtener datos cuantitativos y exactos. Es decir, si nuestra investigación ya se refiere a determinar aspectos censales, por ejemplo, cuántos niños menores son explotados, entonces mi análisis es para determinados grupos específicos. Entonces, mi análisis es más una investigación censal, es decir, analizar sectores de grupos, mujeres que han sido víctimas de violencia, no una mujer, sino un grupo de personas, grupos de niños que están trabajando, entonces mi investigación es más que todo censal a partir de identificación de grupos. Entonces, es la diferencia entre este tipo de investigaciones. Luego de la investigación censal está la investigación de caso. Esto ya no parte del análisis de grupos, sino parte del análisis de casos concretos. Esto también es muy recurrido en el área jurídica. Analizo un caso, esta puede ser producto de mi experiencia, que estoy desarrollando un proceso, estoy llevando un casito y en ese casito se están cometiendo unas irregularidades tremendas, pero una específica. Y entonces, a partir de ese caso, yo analizo y logro identificar que existe un patrón similar en diferentes juzgados. Es decir, es un mismo problema que se está repitiendo en varios casos, pero mi análisis parte del caso concreto que yo estoy analizando. Entonces, ahí hablamos de la investigación de caso. El investigador se enfoca exclusivamente en un caso particular donde plantea variables para poder afirmar o desechar teorías. Y esto siempre cuando uno va, qué sé yo, a una conferencia donde hablan de derecho y lo primero que dicen es, yo tenía un caso donde el juez ha determinado esto. Entonces tú identificas el problema a partir de tu caso concreto. Y a partir de tu caso concreto empiezas a teorizar. Entonces aquí partes de un conocimiento inductivo. A partir de lo particular tratas de generar un conocimiento general. Entonces, esto es muy recurrido en las investigaciones jurídicas. El siguiente diapositiva podemos cambiar. Ok, luego tenemos las investigaciones según las variables. Esto quiere decir, según, por ejemplo, si vamos a requerir encuestas sobre la investigación. Entonces, si acudimos a encuestas o entrevistas, nosotros tenemos que diseñar a qué grupos vamos a investigar. Y entonces nosotros contamos cuáles son las personas con las cuales vamos a encuestar, por ejemplo, con una investigación experimental, e identificamos quiénes se van a encuestar. Entonces tenemos, por ejemplo, voy a poner algo más concreto para no ser muy abstracto. Supongamos que quiero investigar sobre un método para poder mejorar la enseñanza del derecho en quinto año de la carrera de Derecho. Entonces, mi investigación va a ser experimental, es decir, voy a identificar a todos los que están en quinto año y voy a entrevistar a todos los de quinto año, o los voy a encuestar a todos los de quinto año. Entonces, yo tengo el dominio sobre cuál es la muestra a los cuales yo voy a hacer el experimento. Y una investigación cuasi experimental es donde tú eliges al azar. Yo, para fundamentar empíricamente investigación, voy a elegir a un grupo de personas, pero eso van a ser al azar. ¿Sí? Cualquier persona que esté en la calle, yo le pregunto y ella me da las respuestas. Cuasi experimental. Yo no tengo el dominio de las personas a las cuales yo voy a sujetar mi investigación. Entonces, ahí hablamos de una investigación cuasi experimental. Vamos a trabajar en un grupo, pero yo selecciono al azar a qué persona lo voy a elegir.
Y eso significa que no todas las personas van a ser parte del experimento, solo algunas en las cuales yo elijo. En cambio, en la investigación experimental, el grupo que yo voy a investigar, todos van a tener la oportunidad de participar en la investigación, a través de sus encuestas o entrevistas. Entonces, esa es una diferencia entre las investigaciones según las variables. Pueden ser experimentales o cuasi experimentales. La siguiente diapositiva. Bien, ahora, según el nivel de medición, estos pueden ser cuantitativas, cualitativas o cuantitativa-cualitativa. La investigación cuantitativa es el, dice, procedimiento que se usa en magnitudes numéricas que pueden ser tratados mediante herramientas de campo de la estadística. Permite a la investigación predecir, los resultados son predictivos y pueden ser generalizados. Esta investigación cuantitativa tiene que ver con, por ejemplo, corroborar nuestra información a través de información que podamos obtener de encuestas o entrevistas. Todo lo que vayamos a decir en estos tipos de investigaciones cuantitativas tienen que ser corroborados con aspectos estadísticos. Si yo digo que hay un problema sobre que los jueces existe mayor arbitrariedad en los jueces del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, lo que hago es, para comprobar eso, es analizar todas las resoluciones que se han emitido. Analizo las resoluciones y a partir del análisis los clasifico. Este es arbitrario, este no es arbitrario, este es arbitrario, y entonces a partir de ahí, lo que estoy sosteniendo lo tengo que corroborar empíricamente a través de datos. O también la arbitrariedad de los jueces lo puedo corroborar a través de apreciaciones de los abogados. Si los jueces y los abogados en Chuquisaca consideran que el Tribunal Departamental de Justicia en Chuquisaca son más arbitrarios o no son tan arbitrarios, entonces cada uno va a dar una perspectiva. Entonces, eso lo recolecto, esa información, y lo tabulo a través de estadísticas, y entonces sostengo ahí, no solamente con resoluciones, sino también con apreciaciones de los abogados. Entonces, de esa manera, la investigación es más cuantitativa, que se basa a la comprobación de datos. Entonces, ese es otro tipo de investigación que uno va a realizar. Ahora, si investigación es más cualitativa, ya no me voy a basar mucho en los datos numéricos para sostener mi hipótesis o aquello que estoy proponiendo, sino que se va a basar principalmente en considerar algunas técnicas cualitativas, todas aquellas, dice, distintas a las encuestas y al experimento, es decir, las entrevistas abiertas, grupos de discusión, de observación. Mi metodología cualitativa va a ser más que todo enfocada al razonamiento. Ya no tanto a la cantidad de números, sino a la calidad, digamos, de las apreciaciones. Si ciertas apreciaciones son más atinadas que otras, entonces yo no estoy analizando cuántos han dicho sí, cuántos han dicho no, sino estoy analizando qué tan razonable es esa decisión que está emitiendo. Entonces, eso es un aspecto más cualitativo dentro de la investigación. Las investigaciones cualitativas, por ejemplo, se van a limitar ya no a un análisis empírico, sino a un análisis más incluso doctrinal de las cosas, porque queremos sacar sustancia de las cosas, de aquello que vamos a investigar. Entonces ahí hablamos ya no de investigaciones cuantitativas, es decir, que nuestra investigación no se va a fundamentar en encuestas y en entrevistas, sino más en aspectos más racionales, o aspectos más, opiniones más cualitativas, o si en caso realizamos entrevistas, pero aspectos que vayamos a diferenciar específicamente como algo sustancial en una investigación. Entonces, no es numérica nuestra investigación cualitativa. Y bueno, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Creo que ya estamos terminando. Ok, ahora, según los fines que persigue una investigación, estas pueden ser investigaciones exploratorias, descriptivas o explicativas. Exploratorias cuando simplemente hacemos un pantallazo de investigación, qué sé yo, simplemente queremos analizar de manera general un aspecto, pero no profundizar en esa investigación. Entonces ahí simplemente es exploratoria, porque vamos a dar
conclusiones un poco generales, pero estas investigaciones generales que son exploratorias nos sirven para otro tipo de investigación. Entonces, es como una investigación previa, es como un artículo donde hemos establecido de manera general ciertos aspectos, pero ya para realizar una investigación científica, a veces nos nutrimos de una investigación exploratoria. Entonces, es más superficial una investigación exploratoria. Simplemente analizamos el estado del arte de una situación o de una cosa de un objeto que vamos a investigar. Luego tenemos la investigación descriptiva, que también es conocida como la investigación estadística, que describe los datos, describe la realidad, las situaciones, que eventos, personas, grupos, etc. Entonces, ya habíamos señalado anteriormente en la descriptiva que simplemente se enfoca en desentrañar los elementos y lo describimos. Desentrañamos qué consiste este evento, el grupo de personas, una realidad, lo descomponemos y lo describimos. Entonces ahí simplemente es descriptiva. No vamos a proponer nada. Y por último, tenemos una investigación explicativa. Dice, no solo se describe el problema, sino que se acerca y busca explicar las causas que originan la situación problemática. Entonces, esto es parte de la investigación que, como habíamos dicho, que tiene por finalidad no buscar una solución, sino de explicar, perdón, no de buscar, no de solucionar un problema, sino de explicar un problema. Estas son las tesis explicativas de por qué la razón de las cosas. Ahí no proponemos una solución, simplemente explicamos el por qué sucede cierto fenómeno, cierto hecho, cierta situación. ¿Podemos seguir con la siguiente? Según la ubicación temporal de la investigación. Entonces, estas pueden ser investigación histórica, trata de la experiencia pasada, el investigador cuenta, dice, las fuentes primarias de las que obtienen las mejores pruebas o testimonios, y secundario, la información que proporciona a las personas que no participan directamente. Esta investigación histórica es sobre algo que ya ocurrió, sobre un hecho en concreto que ya pasó, y lo que vamos a hacer es investigar esas situaciones. Pero para eso acudimos a qué herramientas, a pruebas, a testimonios, para poder esclarecer un hecho. Esto más, un penalista se puede ubicar mucho mejor. Para investigar un hecho, o la verdad histórica de los hechos, lo que vas a hacer es recolectar toda la prueba para tratar de relatar cómo sucedieron los hechos, sobre un hecho que ya pasó. Entonces ahí, nuestras fuentes, ¿cuáles son? Las entrevistas, los testimonios, o también como fuentes secundarias, aquellas personas que no hayan intervenido en el hecho, pero que nos den ciertas referencias. Entonces, una investigación histórica trata también sobre eso, de reconstruir cierta realidad o cierta situación en el pasado a partir de pruebas, testimonios que nos vayan que vayamos a recolectar para poder reconstruir aquello. Entonces, es una investigación histórica. Luego también tenemos la investigación longitudinal, que es aquella que se realiza del presente al pasado. En ella se realizan varias mediciones en relación al tiempo. Se conoce como retrospectiva. También puede realizarse del presente al futuro. Realizando mediciones en el tiempo se conoce como cohortes o prospectiva. Estos tipos de investigaciones no son muy comunes. Creo que en el área jurídica no se aplica mucho, pero tienen por finalidad la investigación longitudinal es analizar el objeto de la investigación, cómo fue en el pasado, a partir del presente vemos cómo se aplicó esto antes, o del presente hacia el futuro, de tratar de establecer de cómo se puede aplicar o desarrollar una cierta situación. Entonces son más investigaciones predictivas cuando es del presente al futuro. Como por ejemplo, qué sé yo, podemos investigar sobre lo que es el efecto invernadero, lo que va a generar el cambio climático. Entonces veo yo los datos actuales y a partir de los datos actuales puedo pronosticar qué va a pasar en el futuro. Y esto digo, a ver, producto de que hay un calentamiento global, esto va a generar que se descongelen los hielos y eso va a generar que sube la marea. Como va a subir la marea, muchos países costeros se van a inundar. Entonces, esta investigación trato de explicarlo, pero
hacia futuro. O también lo puedo explicar hacia pasado, de este problema que hoy día está sucediendo es producto de las situaciones que han pasado anteriormente, o las consecuencias que no, las cuestiones que no se pudieron precaver, y las consecuencias que están pasando hoy día es producto de aquello. Durante muchos años hubo mucha industrialización, mucha contaminación, y actualmente también producto de esa incluso falta de control sobre el calentamiento global, pues tenemos hoy día estas circunstancias. Entonces lo explicamos a partir de las circunstancias pasadas que han ocurrido. O también podemos explicar, reitero, del presente hacia el futuro. Ver a partir de qué es lo que puede pasar debido a lo que está ocurriendo. Entonces son investigaciones longitudinales, unas investigaciones longitudinales. Analizar la investigación de manera pasada o hacia el futuro. La siguiente lámina lo podemos cambiar, por favor. Bien, ahora vamos a hablar también de según las fuentes de información. Que bueno, esto también ya lo habíamos desarrollado un poco adelante, ya lo habíamos explicado, acerca de la investigación documental y investigación de campo. La documental, cuando nuestra fuente de información va a ser nutrida por el aspecto de la lectura. Entonces van a estar en libros. Toda la información que nosotros hemos podido recabar radican en la literatura. Todos los libros, documentos que hemos podido recopilar van a ser la fuente para realizar nuestra investigación. Entonces ahí hablamos de una investigación documental, que no hemos acudido a otras fuentes, simplemente aquella documental. No hemos recurrido a entrevistas, encuestas, no. Simplemente hemos recurrido al aspecto de documentos. Entonces ahí hablamos de una investigación documental, es decir, nuestra fuente de la información y lo que vamos a proponer están en los textos. Y luego también hablamos de una investigación de campo, cuando ya nosotros la investigación no la realizamos en nuestro escritorio, en nuestras lecturas, sino lo vamos a realizar en el lugar, en la realidad donde está ocurriendo tal problema o tal hecho. Entonces vamos, en este caso, para hacer investigaciones sociológicas, al lugar donde está ocurriendo el problema, en una comunidad, en un barrio, y observo, y a partir de ahí investigaciones de campo. ¿Por qué? Porque la investigación va a ser, mi información se va a recolectar a partir no de los textos, sino a partir de la observación que yo voy a hacer, de la actitud o las acciones que realicen ciertos sujetos. Entonces ahí es una investigación de campo, o qué sé yo, en el área de las ciencias, la geología, voy a analizar el problema, supongamos que hay una falla geológica, al lugar donde hay la falla, y mido cuánto, cada cuánto tiempo se está ensanchando esa grieta, y entonces esa es una investigación más de campo. Cuando nosotros vamos a conseguir la información en el lugar donde está surgiendo el problema. ¿Podemos cambiar de diapositiva? ¿Qué es una monografía? Bien, desarrollado todas estas clasificaciones de los tipos de investigación, tipologías de investigación jurídica, y también la clasificación de la investigación según su objeto, ya adentramos más en la monografía, que la monografía va a ser en sí un informe, un escrito que ustedes van a presentar para poder titularse y poder tener el título de diplomante o de haber obtenido el diplomado. Es un requisito necesario dentro de un diplomado, terminar con un trabajo escrito, un informe, que este informe tiene que seguir un método, el cual puede ser descriptivo, tiene que describir un problema, y que va a tener como función, que va a partir de un tema específico que ustedes van a elegir. Eligen el tema, identifican el problema, aplican un método y describen el problema. Describen el objeto de investigación que ustedes van a analizar. Para esto tienen que recurrir a diferentes fuentes recopiladas y procesadas. Es decir, hemos dicho que las fuentes van a ser la ley, la jurisprudencia, la doctrina. Recurrimos a eso y lo que hacemos es recolectar esa información, lo procesamos y seleccionamos qué es lo que nos va a servir. No nos va a servir todo. Entonces, eso es tenemos que seleccionar la información que vamos a requerir en nuestra investigación. Y bueno,
El objetivo es la exposición de situaciones o teorías, elaborar ideas nuevas, argumentadas, expresar posiciones teóricas del autor. Es decir, nuestra investigación tiene que ver nuestro aporte propio de nosotros. No puede ser simplemente una recopilación de información, describimos que dice tal autor, lo que está pasando, no. Tiene que ver también una posición personal sobre ese problema, que ese es el aporte de la investigación. Es aquello que ustedes van a aportar sobre una determinada problemática, van a dar una apreciación sobre eso, claro que se van a fundamentar también o van a justificar su posición también como autores, pero lo que ustedes van a aportar es su crítica propia al problema que van a analizar, al objeto de estudio que ustedes, sobre el cual va a desarrollarse su investigación. Entonces, ahí, en ese aspecto, pues el objetivo de la monografía va a ser exponer estas situaciones que ustedes han analizado. Lo exponen, lo elaboran, lo argumentan y bueno, y a partir de ahí, bueno, puede haber un conocimiento nuevo que hayan podido alcanzar, conocimiento diferente, o explicar un problema o solucionar un problema que ustedes han identificado. La siguiente, Lani. Bien, ¿cuáles son las etapas de la investigación de la monografía? Lo primero es elegir el tema. Elegimos el tema a partir de un problema. Siempre va a haber tema a partir de un problema. Es decir, no es que podemos hacer una investigación por hacerlo, porque es, bueno, por simplemente cumplir un requisito, no. La identificación de un tema tiene que partir de un problema. Toda investigación tiene como requisito partir de un problema. Este problema lo podemos identificar o lo podemos encontrar ya sea desde nuestro ámbito laboral. Yo trabajo en el Tribunal Departamental de Justicia y producto de todo el trabajo que he estado desarrollando, he podido identificar ciertos problemas, ya sea en la estructura o el funcionamiento o cualquier situación que se le vaya a ocurrir, pero ese problema surge propio del ámbito laboral, donde tú trabajas, que has podido identificar problemas, entonces a partir de ahí quieres hacer una investigación. El problema también puede surgir a partir de casos que tú vayas a desarrollar. Entonces, tú estás llevando como abogado libre ciertos casos, identificas problemas, entonces de ahí seleccionas un problema y lo vuelves a hacer una investigación. Lo vas a teorizar, vas a identificar cuáles son las variables que implican tu problema, qué elementos están en juego. Entonces, la investigación nace de ahí, nace producto de tu experiencia también laboral. Y bueno, tenemos que encontrar un problema. El problema también lo podemos encontrar en los textos que plantean ciertas situaciones y nosotros hemos leído eso, es justamente esa lectura y nos ha interesado tanto que deseamos desarrollar una investigación sobre el problema que hemos encontrado en la literatura o en exposiciones que han sostenido ciertos autores cuando vamos a conferencias y entonces también nos ha llamado mucho la atención. Entonces ahí también identificamos el problema y lo empezamos a desarrollar. Entonces, todo tema tiene que partir de un problema. Tenemos que tener ya fija en la cabeza cuál es el problema que vamos a investigar. Bien, hemos identificado un problema y hemos definido el tema. El tema es producto de la identificación del problema. Una vez que identificamos el tema, comenzamos con la búsqueda preliminar de información. Todo aquello que vamos a recolectar, eso implica libros, textos, artículos, ir a internet, investigar qué autores hay, qué han dicho sobre este problema, entonces recopilamos información. Entrevistas o qué sé yo, exposiciones, algunas grabaciones que se hizo en YouTube, que están ahí colgadas. Entonces, toda la información lo recopilamos. Entonces, es una búsqueda preliminar. Vemos qué se ha dicho sobre el tema, analizamos eso y lo recolectamos para ver y poder discernir cuál es la información que nos va a servir, porque no todo lo que vayamos a encontrar sobre el tema nos va a servir, sino ciertos aspectos específicos que vayan más atinados con lo que quiero investigar. Entonces, recopilas la información, que es la primera o la segunda tarea, seleccionas la información que te va a servir y a partir de ahí ya empiezas a elaborar el plan de investigación, es decir, ya tu perfil de investigación.
porque ya tienes la información. No puedes comenzar un perfil si no tienes no tienes la información, porque no conoces muy bien el problema. Para hacer un perfil de investigación tienes que conocer el problema. Y para conocer el problema necesitas información. Para tener información, recolectas la información. Y entonces a partir de ahí recién estás preparado para elaborar una investigación. Una vez que recopilas esa información, pues vas a organizarlo, sistematizarlo. Esto me va a servir para tal cosa, esto me va a servir para tal cosa y esto me va a servir para tal cosa. Esto va a ser más que todo para fundamentar tu marco teórico. Para fundamentar tu marco teórico y tu marco contextual necesitas información. Y esa información, pues, lo vas a obtener a partir de esa recolección que hiciste. Pero para tenerlo más en orden, tienes que sistematizarlo esa información. Por ejemplo, si tú deseas acudir a la jurisprudencia como la fuente que estás utilizando para desarrollar tu investigación, pues lo que haces es sistematizar la jurisprudencia. Sistematizas qué se dijo sobre esto en la jurisprudencia. Entonces sistematizas una sentencia del 2012, 2013, 2014, 15, 18 y el 2019. ¿Qué se dijo? Entonces tú lo sistematizas la información por años, cómo ha ido evolucionando esa interpretación que tú has podido encontrar en la jurisprudencia. Luego vienes al siguiente paso, que es la composición y redacción. Bueno, ya tienes muy claro el problema. Ya has identificado qué es lo que vas a investigar, tienes fijado tu tema de investigación, has sistematizado la información y ahora tienes que escribir. Tienes que empezar a redactar, a precisar tu tema. Si es que, por ejemplo, tu tema estaba muy general, pues ya lo precisas, lo delimitas tu tema de investigación, empiezas a desarrollar tu justificación del problema de por qué quieres investigar eso, empiezas luego a establecer la formulación del problema en una preguntita ya más específica y, bueno, empiezas a redactar ya tu perfil de investigación. Que en sí el perfil de investigación va a ser tu directriz para desarrollar tu marco teórico, para precisar en sí el tema que vas a investigar. Y luego vas a comunicar los resultados. Bien, has redactado tu perfil y has elaborado tu marco teórico, tu marco contextual, producto de la información que has podido obtener. Y al último vas a tener resultados, conclusiones. Es decir, sobre todo lo que he podido desarrollar, estos son mis resultados. A esto he llegado. Y lo que he llegado viene a fundamentar mi idea de defender una hipótesis. Tal como les había señalado, pues pasa así. ¿Y cómo estás señalando aquello? Producto de la comprobación o corroboración que tú estás realizando con doctrina, con fuente, con jurisprudencia, y tus conclusiones van a ser esas. Es decir, tus conclusiones tienen que ser justificadas, fundamentadas, de acuerdo a lo que tú has desarrollado en la investigación. Esas conclusiones a las cuales tú has llegado producto de la investigación, lo comunicas a través ya de una exposición o, bueno, a través de diferentes medios, tu trabajo de investigación. Entonces, esa es la secuencia de etapas que implica una investigación de la monografía. Elección del tema, pero previo a la elección del tema, identificas el problema, defines el tema, buscas información, lo que se está diciendo sobre tu problema, elaboras un plan de investigación, es un pequeño perfil que vas a tomar en cuenta, luego recolectas los datos, los sistematizas, es decir, seleccionas qué es lo que te va a servir, de lo que no te sirve mucho, y luego haces la redacción. Empiezas a escribir tu perfil de investigación y luego llegas a tu perfil de investigación y tu marco teórico contextual, y luego llegas a unas conclusiones. Esas conclusiones son las que tienes que comunicar. La siguiente lámina. Perfecto. Bien, desarrolladas estas partes, ahora vamos a entrar a las características de la monografía. Estas características van a ser descriptivas, es decir que esto viene producto de, digamos, el grado de dificultad de las monografías. No puedes comparar una tesis de maestría con una monografía, porque en la tesis de maestría te van a exigir mayor comprobación de tus resultados. En cambio, en las monografías nos podemos limitar simplemente a la descripción del problema, a la descripción de cierta situación que vamos a analizar, y entonces hasta ahí has cumplido, digamos, con la rigurosidad de la monografía. Simplemente te están exigiendo una descripción, aunque claro,
No es una regla que hasta ahí nomás puedes llegar. Si quieres, o si tú te propones, puedes ir más allá de una tesis descriptiva. Puedes ir a una tesis propositiva o una tesis explicativa. Pero, reitero, como requisito mínimo de la monografía, tienes que cumplir con la descripción. Ahora, si tú quieres, puedes ir a proponer una solución al problema. El objeto de estudio en tu investigación tiene que ser delimitado. Tienes que identificar bien tu objeto de estudio. ¿Cuál es el problema de tu investigación? Tiene que estar precisado y producto de esa precisión tienes que tener bien fijado tu objeto de estudio. ¿Cuál va a ser tu investigación? Si quiero analizar, reitero, sobre la mala aplicación de los requisitos para la detención preventiva, eso ya es medidas cautelares. Entonces, tu objeto de estudio es medidas cautelares. Quiero analizar sobre la mala valoración de la prueba que hacen los jueces. Entonces, tu objeto de estudio, y ahí es valoración probatoria o razonamiento, bueno, en este caso valoración probatoria. Y si tú quieres analizar sobre que en ciertas cuestiones se debe hacer la reparación a la víctima, entonces tu objeto de estudio es reparación integral. Entonces, tienes que saber identificar el objeto de estudio dentro de tu investigación. El objeto de estudio es la base de la investigación. Luego tienes que tener un carácter de investigación documental, es decir, tienes que leer. Esto te exige lectura. Entonces tienes que tener bibliografía. Y para esto tienes que conocer algunos portales académicos donde tú vayas, pongas el título que estás investigando y te salga la información. Para eso tienes que ir, no sé, algunas plataformas donde señalan o te dan, qué sé yo, artículos, donde hay tesis en el cual tú puedes descargar. Entonces tienes que nutrirte de de toda la información que requieras para tu investigación. Y eso requiere acudir a internet, entrar a ciertas páginas y en ciertas páginas descargar la temática que tú estás señalando. ¿Y para qué? Para que tú puedas explorar sobre tu tema de investigación. Tienes que leer, obviamente, acudes a un artículo que es el tema que estás investigando, tienes que leerlo para saber qué es lo que se dijo sobre eso, qué es lo que se está diciendo sobre eso. ¿Cuál va a ser tu aporte? En muchas investigaciones, tu aporte va a ser eh, analizar el problema desde tu propia realidad. Tal vez se ha analizado ese problema, pero desde otro tipo de ordenamiento jurídico, desde otro tipo de realidad. Tu aporte va a ser analizar el problema desde tu propia realidad, lo que es lo que está pasando en el Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, o en tu universidad, en la universidad, o dependiendo del problema que tú estás investigando. La siguiente. Bien. Ahora, existen tipos de redacción de monografía. Entonces, existen, digamos, ciertos requisitos que se tienen que cumplir de acuerdo al texto que vas a redactar. Esos pueden ser expositivo, informativo, puede ser un texto argumentativo. Si es argumentativo, te exigen más requisitos para poder desarrollar en la investigación. La finalidad en el texto expositivo es explicar algún contenido, desarrollar un tema, exponer teorías que expliquen un fenómeno, describir un objeto o proceso, narrar hechos o sucesos. ¿Cuál es la estrategia en un texto expositivo informativo? Tienes que apelar a las definiciones, a la ejemplificación, a la clasificación, a la analogía, a la reformulación, la inserción de citas bibliográficas, ilustración y glosario. Entonces son las características de un texto expositivo. En cambio, en un texto argumentativo, su función fundamental va a ser inducir o conversar al lector mediante procedimientos discursivos de la exposición que se quiere defender. Es decir, tienes que argumentar, tienes que sostener una idea, un punto de vista u opinión con razones o argumentos. ¿Cuáles son los componentes básicos para un texto argumentativo? Van a ser la presentación, la proposición, la demostración y la conclusión. Esto es propio de un texto argumentativo de una investigación. Los recursos a los cuales vas a acudir para realizar esta investigación o estrategias van a ser desmentir una teoría que se dijo, conceder algo, clarificar una idea que no se ha tenido bien clara, ejemplificarla, poner en duda algo que se dijo, citar y indicar de acuerdo un acuerdo o desacuerdo. Entonces, esto es un texto netamente argumentativo. Es decir,
El hecho de que haya una sentencia constitucional no significa que sea la verdad absoluta. Tú puedes criticar la sentencia tal como se hizo, por ejemplo, con la sentencia de la reelección indefinida. Tú no estás de acuerdo, entonces lo que haces es criticar esa sentencia. Presentas una proposición, demuestras que es una sentencia totalmente errada, desmientes los argumentos que se han utilizado en la sentencia o clarificas aspectos que no se han establecido bien claros en esa sentencia constitucional. Entonces, lo que vas a hacer con todo eso es poner en duda el resultado de esa sentencia constitucional, es decir, que argumentativamente no estaba bien estructurada. Entonces, hay partes de un texto argumentativo, partes de una investigación argumentativa, no simplemente expositiva, limitada simplemente a definiciones, a clasificaciones, no, sino en criticar en este caso, una decisión judicial que se haya tomado. Y por último, vamos al siguiente cuadro. Por último está la estructura de las monografías. Existen diferentes estructuras de monografías que va a depender al tipo de investigación jurídico que vayas a realizar. Si tu investigación se va a enfatizar en un análisis crítico de un expediente, una jurisprudencia, entonces tomas la opción 1. Esta va a ser tu estructura de acuerdo al tipo de investigación que vas a realizar. Entonces, van a existir distintos tipos de investigación. Tú, de acuerdo a eso, vas a tener una propia estructura. Si tu estructura, o perdón, si tu tema de investigación que vas a desarrollar va a enfocarse en un análisis jurídico de la legislación en el orden sustantivo, objetivo o reglamentario, si tu finalidad va a ser criticar una norma que se ha creado o proponer una ley o proponer un reglamento, qué sé yo, entonces tu estructura de monografía va a ser el 2. Entonces, existen estructuras, bueno, no existe una diferencia sustancial, sino es más una diferencia formal, pero que cada uno tiene su diferencia, esto según lo que ha desarrollado el CEPI en sus reglamentos para desarrollar las monografías, que estas deben responder también al tipo de investigación que estás realizando. De acuerdo a un tipo de investigación existe una cierta estructura, de acuerdo a otro tipo de investigación existe otro tipo de estructura, que si bien no son totalmente diferentes, son iguales, pero el CEPI ha analizado este tipo de estructuras para poder identificar el tipo de investigación que vas a realizar. El tipo de investigación crítico del expediente es a partir del caso concreto que tú vas a investigar, o a partir de una jurisprudencia que emitió el Tribunal Constitucional o el Tribunal Supremo. Entonces tú criticas esa jurisprudencia y sobre eso va a desarrollarse tu investigación. Tu objeto de estudio va a ser la jurisprudencia. En cambio, si es la legislación, si vas a criticar una norma, un reglamento, etcétera, entonces tu objeto de estudio va a ser obviamente la ley, una norma, no una jurisprudencia ni un caso concreto. Entonces, ahí tienes que analizar cuál es el tipo de investigación que vas a desarrollar. La actividad 1 que se ha programado para que ustedes desarrollen tienen que llenar un cuadrito que este cuadro lo van a presentar el domingo 26 de abril. En este cuadro van a desarrollar el objeto de su investigación, el campo de acción, los objetivos, el problema y la hipótesis. Entonces, a partir de ese cuadrito que vayan a desarrollar, van a poder en ese caso ya sintetizar el problema de investigación. Hay que analizar cada uno de los campos que tienen que llenar y cada uno de estos campos tienen que ser coherentes. El objeto tiene que ser coherente con el campo de acción y con los objetivos que van a desarrollar y con el problema, con la situación problemática y la formulación del problema. La situación problemática es describir el problema que van a analizar y la formulación del problema es formularlo en forma de pregunta de la investigación y van a también presentar una hipótesis. Es un cuadro que está compuesto por 1, 2, 4, 6, 7 campos que ustedes tienen que llenar. A partir de ahí hay que empezar a precisar lo que es
lo que es ya el perfil de investigación. Esto luego va a ser complementado con una segunda parte que son las técnicas e instrumentos de investigación. Las técnicas que se va a utilizar, los instrumentos que se requieren para hacer la investigación. Entonces, existen dos partes en la investigación. Una primera parte donde vamos a hacer un poco el perfil, tiene que ser lo que tiene que ver con el objeto, el campo de acción, los objetivos, el problema y la hipótesis, y una segunda parte que tiene que ver con las técnicas de investigación. Entonces, la siguiente videoconferencia vamos a precisar, en base a lo que ustedes trabajen en estos cuadros, vamos a precisar lo que es el perfil de investigación, ¿ok? Y bueno, no sé si alguien tiene una pregunta. Esta es la última diapositiva que hemos explicado, que se hizo, creo, 1 hora y media de exposición. Y bueno, quedo atento, estimados estudiantes, a cualquier pregunta que vayan a formular. Muchas gracias, doctor, por la exposición. Por favor, ahora invitamos a los participantes a que puedan hacer llegar sus consultas al doctor Montoya. Tienen la opción de levantar la mano para que se les active el audio o hacer llegar sus consultas de manera escrita, por favor. Doctor, mientras aguardamos las consultas de los participantes, me escribió una doctora y me consulta si la monografía puede ser en materia penal o exclusivamente tiene que hacer mención en la ley 1173. Perfecto. El área es en materia penal con mención. Sin embargo, existe una amplitud sobre los temas de investigación. Esto quiere decir de que es en el área penal. No se tienen que limitar únicamente al 1173, sino cualquier problema que ustedes hayan identificado en el procedimiento penal, ¿no? Entonces, es un poco más, hay más flexibilidad en el tema de la elección del tema. Es decir, es un área que tiene que ser una investigación en el área del procedimiento penal, no únicamente en los 63. Claro, lo que pasa es que es una nueva ley y algunos han identificado algunos problemas de aplicación de esta nueva ley, pero reitero, no se pueden o no es una limitante la 1173. Pueden hacerla, pero también pueden hacer otros problemas jurídicos que no estén específicamente en los 63. Entonces, hay una flexibilidad con eso. Pueden desarrollar la temática, pero ojo, en el área de procedimiento penal. No puede ser otra área que no tenga que ver con esta, ¿no? Con la señalada. Perfecto, doctor. Muchas gracias por la aclaración. La doctora Terceros consulta, ¿dónde podemos encontrar el cuadro al que se refiere? Si me permite, doctor, por favor. El cuadro que usted nos envió está en la herramienta documento, disponible para descarga de los participantes y que en ella puedan llenarlo expuesto ya en esta videoconferencia. Oh, ok, perfecto. Sí, eso es la actividad 1 que está ahí justamente en plataforma, en los cuales ustedes van a descargarlo y van a empezar a llenar estos cuadritos. Estos cuadritos tienen que ser llenadas de manera coherente. Ahí se van a dar cuenta de si es que su objetivo no coincide con su problema o con su hipótesis. Entonces, el cuadrito está diseñado justamente para hacerlo más práctico la identificación justamente del problema, justamente del perfil de investigación. Entonces son 7 cuadros que tienen que llenar para poder ya empezar un poco a reflexionar sobre el tema que ustedes van a investigar. ¿Hay alguna pregunta, creo? Sí, doctor, muchas gracias. Tenemos una consulta del doctor Rebollo. Nos dice una consulta, doctor. Si se pretende realizar la crítica de un determinado artículo de la ley 1173 en torno a que se considera que vulnera el derecho al debido proceso y el derecho a la libertad, ¿sería una investigación jurídica propositiva y aplicada? Bueno, primero identificamos el tipo de investigación. Si es una crítica simplemente a la norma, y la finalidad es proponer una correcta interpretación o aplicación de esa norma, entonces pasamos a una investigación propositiva, porque tú estás proponiendo una solución a una mala aplicación o una mala praxis de una determinada normativa. Entonces es más que todo dentro de las tipologías, una investigación jurídica propositiva. No te estás limitando a la descripción del problema, de la mala aplicación.
Estás yendo más allá de ir a algo propositivo. Ahora, dentro del objeto de investigación, pues es aplicativa, exactamente, buena identificación, porque tú lo que vas a hacer es, a partir de la crítica, de la falla que tú estás encontrando, vas a proponer una solución con la finalidad de aplicar esa solución, aplicar a una correcta interpretación. Puede ser que una vez que hayas terminado tu monografía, una persona, un abogado lo revise y esté de acuerdo con lo que tú hayas señalado. Y eso lo exprese en un proceso y resulta que producto ese de, qué sé yo, del proceso que estás desarrollando o tú mismo sostengas en un proceso, cambies, en este caso, la concepción del juez y aplique de manera diferente, tal como tú estás señalando, dicha norma. Entonces, ahí tiene una aplicabilidad ya en la práctica, cuando genera un efecto la proposición que tú estás señalando. Ese conocimiento que tú has podido, en este caso, obtener, esto siguiendo un método, es aplicado. Entonces, es propositivo y es aplicativa. Aplicativa porque la propuesta que vas a sostener va a poder aplicarse por un aplicador del derecho, por un juez o por un juez en este caso, y propositiva porque estás proponiendo una posible solución al error o falla que tú has identificado en la aplicación de esa norma. Entonces, exactamente, las críticas que tengan una finalidad, no solamente de criticar la norma, sino de proponer una solución a esa mala praxis, son investigaciones propositivas, jurídico propositivas. Muchas gracias, doctor. Nuevamente el doctor Calle nos pregunta, el cuadro para el trabajo 1, ¿dónde lo descargamos? Eh, bueno, a todos los participantes que están ahorita presentes en la videoconferencia y también lo vamos a informar mediante el grupo, pueden descargar este cuadro de la herramienta documentos. El doctor nos ha facilitado este cuadro y él mismo lo pueden descargar de la herramienta documentos, por favor. Reiteramos, por favor, a los participantes que tengan alguna consulta para el doctor Montoya, pueden hacerla llegar de manera escrita o levantar la mano para que se les pueda activar el micrófono y hacerle llegar la consulta de manera verbal, por favor. Muchas gracias, dice el doctor Rebollo, doctor Montoya. Perfecto. Bueno, entonces, a ver, vamos a aclarar un poquito la actividad para que presenten como su primera actividad, que va a resultar, reitero, tienen que desarrollar y llenar los cuadritos que está establecido ahí en la actividad 1. El tema, ya vayan pensando en el tema de investigación porque esto es elemental. Porque si ustedes no piensan correctamente en un tema, va a generar de que pasado unas 2, 3 semanas o 4 semanas cambien de tema porque no están de acuerdo con el mismo. Entonces, el tema tiene que ser elemental por ustedes. Fijarse en un tema en el cual van a seguir la investigación, aquello que no les parezca aburrido investigar. No empiecen con mucho ánimo, motivo, pero luego se desanimen porque no les está logrando gustar la temática, entonces tienen que tener un tema fijo de investigación, pensarlo bien. Ese tema surge producto del problema que ustedes van a identificar. Tienen que tener una buena precisión en el problema. Más que todo, esto surge, reitero, del lugar donde trabajan o de alguna experiencia que hayan tenido para poder plantear un tema. O en aquellos casos en los cuales están litigando, pues a partir de un caso concreto que están agarrando o han podido revisar, plantear un problema. El objeto de estudio, esto es elemental, tienen que tener bien fijo o bien claro el objeto de estudio. Es decir, ¿qué van a investigar? ¿Qué parte? Medidas cautelares, valoración probatoria, van a analizar admisión de la prueba, van a analizar, qué sé yo, o cualquier aspecto que se les vaya a ocurrir. Pero
tienen que ver algo que tienen que investigar. Eso es el objeto, un punto específico. Sobre ese punto específico se va a desarrollar toda su investigación. Entonces, tienen que tener, y reitero, hacer buena precisión del objeto de estudio, aquello que van a analizar, los objetivos que van a precisar, es decir, qué es lo que van a lograr. Hay objetivos generales y hay objetivos específicos. El objetivo general es aquello que se van a proponer alcanzar. El objetivo específico es aquello que les va a ayudar a encontrar ese objetivo. Pero esto lo vamos a explicar más a detalle con muchos más ejemplos en la siguiente videoconferencia. Lo que quiero es que ustedes ya tengan un poquito, se entren en la elaboración de su perfil. Y de esa manera yo puedo revisar y puedo identificar cuáles son los problemas, porque este trabajo de metodología de la investigación es más que todo práctico, no es teórico. Y como es práctico, que es a través de la revisión de lo que ustedes vayan a escribir, lo que ustedes vayan a formular, y eso me va a permitir a mí identificar algunos errores que hay o algunas observaciones que hay para yo explicar sobre eso, no sobre ejemplos hipotéticos, ¿no? Sino, en este caso, sobre ejemplos que ustedes o sobre temas que ustedes están estableciendo en su perfil de monografía. El problema, que es lo elemental. Identificas el problema y me tienes que explicar por qué consideras que es un problema. No es que es un problema porque creo que es así, no, no. Tiene que haber una justificación de por qué crees que es un problema que requiere ser investigado. Y una hipótesis que pudiera defender. Aunque esto de la hipótesis que pudiera defender es algo opcional. En todo caso, en algunas monografías se le establece la idea de defender y en otras no. ¿Por qué? Porque la hipótesis, la investigación tiene que ser neutral, tiene que haber una imparcialidad. Cuando tú ya pones una hipótesis, en algunas ocasiones ya te genera una parcialidad porque vas a querer simplemente corroborar eso lo que estás diciendo. Entonces, toda la información lo buscas para corroborar aquello. Eso te hace parcializado. Entonces, en algunas ocasiones es recomendable no utilizar la hipótesis de defender porque eso ya te genera una parcialidad. Entonces, ahora, puse un campo para que llenen de hipótesis, pero eso es opcional. Lo pueden o no lo puede poner, lo pueden o no pueden utilizar. En este caso, bueno, eso va a depender de ustedes, ¿no? Si quieren poner la hipótesis. Pero los demás elementos, los que están acá en el cuadro, lo tienen que desarrollar. Eso me va a permitir, reitero, ser más objetivos al momento de poner los ejemplos a través de lo que ustedes están identificando como problemas, lo que están identificando como un objeto y el tema que están estableciendo. Entonces, esto es elemental para mí que ustedes vayan trabajando. En la siguiente videoconferencia voy a corregir sobre eso y pues va a ser más provechoso la conferencia, porque este es un taller más práctico que teórico. Hoy ha sido teórico porque simplemente hemos dado un pantallazo de todos los tipos de investigación, las clasificaciones de investigación, que claro, todos estos no los vamos a utilizar, sino algunos, pero simplemente para tener un poco de conocimiento de que hay estos tipos de investigación, pues se les ha desarrollado. Reitero, no tengan miedo en estos métodos de investigación porque esos pueden ser flexibles, se pueden adecuar con mayor medida al desarrollo que están haciendo de su investigación, de su monografía. Entonces, no se hagan mucho problema con el método. Lo que les va a ayudar el método únicamente es a precisar la investigación. Y esto se precisa a través de la corrección. Muchas veces vamos a tener que reformular un poco el tema, quitar un poco algunas partes del tema, reducir o limitar el tema porque es muy general, el problema precisarlo bien a través de una pregunta, que no genere dos o más preguntas, porque si una investigación tiene dos o más preguntas, ya eso es una falla porque tratas de lograr algo muy grande. Entonces tienes que tener un problema específico que vas a desarrollar y eso se tiene que limitar a un problema de investigación, no varios problemas de investigación. La utilización de verbos en los objetivos específicos, hay verbos más grandes, digamos, que hay verbos más pequeños. Si un objetivo pequeño, si un verbo pequeño, si un verbo que está establecido en el objetivo específico es más grande que el verbo general, entonces hay una falla. Entonces tenemos que corregir también y tenemos que saber utilizar bien los verbos en nuestros objetivos. El campo de acción, donde vamos a realizar la investigación, también tenemos que precisarlo y tenerlo bien claro. Y reitero, el objeto de investigación va a ser aquello sobre el cual va a girar nuestra investigación. Entonces, no se desanimen, la siguiente clase pues vamos a precisar estos puntos a partir de la
actividad que me vayan a presentar para, está señalado esta actividad, a ver, déjame revisarlo. Está señalado para el domingo 26 de abril, la primera actividad que es este cuadro. Entonces yo reviso ese día y al día siguiente generamos algunos comentarios sobre esto, ¿ok? Perfecto, doctor. Entonces, al no tener más consultas por esta sesión, si usted está de acuerdo, podemos dar por concluida la videoconferencia. Perfecto, perfecto. Entonces, muy buenas noches, estimados estudiantes. Nos vemos el próximo lunes y quedo atento a cualquier pregunta. Tienen ahí mi WhatsApp, mi correo electrónico, para que yo igual vaya absolviéndolos. Perfecto, doctor. Entonces, le agradecemos mucho por el tiempo que dispone usted para poder realizar esta exposición y también este módulo. Esperamos que haya sido de mucha utilidad para los participantes ya estando en la recta final de este diplomado. Y me imagino que vendrá más consultas de los participantes, ya sea en la próxima videoconferencia o tal vez de manera interna. Perfecto, quedo atento entonces. Muchas gracias, Mayra, y a los estudiantes. Muchas gracias, doctora. Ha sido un placer. Agradecemos a todas las personas que han estado presentes en esta videoconferencia. La misma ha sido grabada y va a ser subida posteriormente a plataforma para su revisión. Tengan todos buenas noches.